es una de las patologías que habitualmente están bastante olvidadas, pero son patologías que tenemos en nuestro país, que tenemos en Latinoamérica, que están en el planeta. Entonces, no todo, no solo no es COVID, ni tampoco saber la supermetabolopatía, sino que esto hay que saberlo, hay que conocerlo. Equinococcus significa erizo y datidosis, gota de agua. Conocida desde Hipócrates en el año 430 a.C., es una zoonosis de distribución mundial. Afecta sobre todo a poblaciones agrícolas, poblaciones ganaderas. Hay prevalencia en Sudamérica. Producido por el estado larval del Cestodes del género Echinococcus. Huésped definitivo y habitual, el perro, por eso se denomina quiste de perro. El humano es un huésped accidental de la hidatidosis. Este es el esquema del ciclo de este parásito. Es un gusano plano de 3 a 5 milímetros. En el último segmento tiene el útero grávido. ¿Qué hay dentro de un quiste? Y dentro de un quiste hay membranas desprendidas, como esta, hay quistes hijos, hay vesículas hijas, arena, membrana germinal, ectoquiste y periquiste. Esta sería la anatomía de un quiste. La representamos así. Y bueno, entonces llega una de estas lesiones a donde están los macrófagos, hay vasos, hay conductos biliares, ¿sí? Y ahí se instala. Por supuesto que el cuerpo reacciona, hace su cápsula. Y así es entonces como tenemos esa cubierta blanquecina, así. Endemia en la Patagonia, Buenos Aires, Corrientes, Cuyo y en general todo el noroeste de Argentina. Incidencia nacional, o sea, todo el país, 1.4 cada 100.000. Y en algunas provincias llega al 32 o al 66%. Por supuesto que la población rural es la que tiene mayor incidencia de este problema, por el contacto con animales. El huevo del Echinococcus va a la boca del paciente, al intestino, eclosionan, atraviesan la pared, va a la circulación portal, llega al hígado, de allá va a la circulación sistémica y aparece en cualquier órgano. Entonces, vía oral. Estómago, oncóferas, se llama con el intestino, y allí pasa el sistema portal y tenemos el quiste hidático. Hidatidosis hepática en el 50% de los casos y la hidatidosis pulmonar en el 20% de los casos. Clínica puede ser asintomática, se descubre por otros estudios, una ecografía de rutina. Tiene dolor en flanco derecho e hipocondrio derecho. Es leve y poco frecuente. No es un dolor intenso, diría la gente, es un dolor sordo. Hay el dolor. La aparición de los síntomas se relaciona con complicaciones de los quistes. Por ejemplo, se infecta. Apertura hacia el conducto biliar. Y esto es muy interesante. La fístula entre la hidátide y el conducto biliar. La rotura del quiste. El aumento del crecimiento. El paciente se encontrará una pelota. El paciente se puso amarillo.
Se hace una ecografía y se detecta la cuestión. Entonces, aparición de ictericia. Porque el quiste hidratídico se abrió en la vía biliar y los escolices están obstruyendo la vía biliar. O bien está comprimiendo el quiste a la vía biliar. 5 a 10% de los casos hacen la comunicación con la vía biliar. Compresión de la vía biliar, pasaje de parásito hacia la vía biliar y de este modo la vía biliar se obstruye y produce ictericia. Quiste infectado tiene supuración, tiene fiebre, tiene SIRS, sepsis y shock. Puede llevar a la muerte. Cuando un quiste hidratídico que tiene las hidrates además se infecta. Absceso con fístula hacia la vía biliar principal. Aquí tienen los escólices. Aquí. Y están obstruyendo. No son cálculos. Sospecha de hidatidosis. A ver la epidemiología, el estado nutricional del paciente. Hepatomegalia. Reacción ARCO 5. Ver que no hay otros quistes. La negatividad de una prueba serológica no puede descartar la presencia de un quiste hidatídico. Entonces acá dividimos en caso posible, probable, y caso confirmado. Caso posible, criterios clínicos o criterios epidemiológicos, más técnica de imagen o serología positiva. Posible. Probable, criterios clínicos o criterios epidemiológicos, más técnica de imagen o serología positiva en 2 ocasiones. Y caso confirmado, criterios previos, más demostración de parásito, en la microscopía o en quirófano, o cambios evolutivos ecográficos espontáneos después del tratamiento con escolicidas, el albendazol. La radiología convencional solo detecta quistes calcificados. La ecografía y la TAC permiten el diagnóstico y si hay complicaciones. La resonancia magnética nuclear, además de todo lo anterior, nos da información precisa de la vía biliar. Con ecografía se pueden hacer tantas cosas, pero una de las cosas mejores que hay es el catastro, llevar el ecógrafo y controlar los pacientes allí donde están, el trabajo de campo que se llama. Especificidad del 96%, sensibilidad del 100%. Miren lo que es la ecografía. Y también sirve la ecografía, además para guiar si vamos a hacer una punción, nos sirve para el manejo intraoperatorio, para investigar si hay otros quistes durante la cirugía. En 1981, Garvey hace su clasificación. El CE1 hialino, esta sería la imagen del quiste. El CE2, multivesicular, Garvey. El CE3, membrana desprendida. Ahí ven lo amarillito. El CE4, el contenido del quiste es heterogéneo, sólido. Y el CE5, el quiste está calcificado. Entonces, miren el valor de la ecografía. Acá va. Entonces el CE1, hialino, y acá tienen la ecografía. Aquí está. Vamos al CE2. Aquí miren las vesículas. Las imágenes típicas de hidatidosis. Acá tienen la membrana desprendida, el camalote, sería este. Acá tienen heterogéneo y sólido. Acá se plantea el diagnóstico diferencial con metástasis hepática. Y el calcificado, acá lo ven.
en el cono de sombra que tiene hacia atrás. CE5. Serían los estadios ecográficos según Garvey. Y esta es la síntesis. Esto está tomado de la Revista Chilena de Cirugía del año 2017. ¿Y qué hace ahí el quiste en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho? ¿Qué está haciendo? Y miren, se va hacia la arteria pulmonar, que se divide en dos. ¿Y va a parar a dónde? Al pulmón. Y hace la diatidosis pulmonar. Entonces, pulmón, tos. Vómica, hidatídica, pleuritis. ¿Se acuerdan que con la entameba histolítica podía suceder igual? Pero por otro mecanismo. Acá es por vía hematógena. Y de allí puede partir desde el pulmón hacia otras localizaciones, cerebro, hueso, riñón, vaso. Por supuesto, cerebro será de acuerdo al foco, al lugar donde esté el quiste. Hueso tendremos las fracturas patológicas y riñón puede ser asintomático durante mucho tiempo. Vaso, asintomático y se puede romper. Cerebro, fémur, riñón, diagnóstico diferencial con hipernefroma. Estos quistes pueden, cuando no son asintomáticos, producir dolor lumbar, cólico renal, masa abdominal palpable. Asintomática o puede romperse el quiste hidatídico en vaso. A veces, chicos, da miedo cuando uno palpa un quiste de esto. ¿Por qué? Pues son grandes. Imaginen ustedes jugando al fútbol una patada, una trompada o una caída. O trabajando, llevando, qué sé yo, cargando un camión, descargando. Puede suceder algo grave. Tomografía computada, relaciones anatómicas y sobre todo la tomografía nos permite saber, conocer cómo vamos a abordar el quiste. La resonancia magnética nuclear, sobre todo, nos va a permitir el estudio de la vía biliar. Tratamiento médico, albendazol. No se olviden del albendazol. Dosis de día 20 miligramos por día, por kilo. 3 ciclos de 28 días. Y 14 días de descanso. Terapia preoperatoria sirve para que el quiste se esterilice. De ese modo, entonces, podemos operar más tranquilos por si se derrama líquido fuera del quiste y que se contamine la cavidad abdominal. Punción, aspiración, inyección y recolección. Se hace la punción, se aspira, se inyecta escolicida y por supuesto, se recolecta el material para laboratorio. Agente escolicida, el alcohol al 95%. ¿Riesgo de inyectar escolicida en la vía biliar? Sí, claro, y produce colangite esclerosante. Hay un capítulo en el canal sobre colangite esclerosante. Shock anafiláctico, esto sí que es recontra importante. Yo vi uno. Los chicos van a decir que es como en la época antigua. Levantaba la mano un profe y decía, yo tuve un caso. No, sí, yo lo vi, el paciente fue bravísimo. El tema de la anafilaxis, después que se rompe el quiste. El paciente murió. Después del parasiticida, se deja drenaje percutáneo que evacúa. Por supuesto que estamos tranquilos, que no está más el parásito. Ahora si el paciente no tomó la dosis que le indicamos, y seguramente no va a estar en condiciones de hacer lo que queramos hacer. Tratamiento quirúrgico, aspiración del quiste, se instila escolicida por la laparotomía o por la laparoscopía. Quistectomía, indicación para pacientes sintomáticos o asintomáticos, 5 centímetros, también puede ser un poco menos, para poder hacer todas las maniobras. Quistectomía consiste en la evacuación de todo el contenido del quiste, manteniendo la membrana adventicia.
También se puede hacer la resección hepática, y esto lo hemos hecho muchas veces, de un segmento o más. ¿Ven? Ahí en el segmento 2-3 se hace la resección y listo, se va el quiste con un pedazo de hígado. Incisión transrectal, ahí va, se hace la cirugía. Si fuera el quiste ubicado allí, como si fuera la vesícula, se hace una incisión subcostal. Y si el quiste está ubicado en el segmento 8 del hígado, se hace una incisión tóraco-frenolaparotomía. O sea, depende de dónde esté ubicado el quiste y qué tamaño tenga, es la técnica, la táctica operatoria. Hay una tóraco-frenolaparotomía. Aquí miren el espacio interhepatodiafragmático, pulmón. Y ahí se produce la fístula broncoalveolar. Perdón, broncobiliar. ¿Quién diría que la bilis termina conectada con el bronquio? Imaginen la tos. Quiste grande. El quiste grande se rompió. Se contaminó la cavidad abdominal. La anafilaxia, la siembra peritoneal. Entonces, la hidatidosis tiene todos estos vericuetos, todas estas alternativas, todas estas situaciones. ¿Vale la pena un diagnóstico precoz? Un tratamiento con albendazol, controlar el paciente, si un quiste grande operarlo, resolver la cuestión y educar a la población para evitar que se siga con esta patología endémica en nuestro país.